Bienvenidos al servicio de adoración a Dios del primer día de la semana. Le damos las gracias al Señor por permitirnos salud suficiente para estar aquí, para servirle y adorarle. El día de hoy he preparado un estudio acerca de la astucia del diablo y su propósito, y también del libre albedrío del hombre, aquel que nos lleva a obtener a veces la ceguera espiritual al tratar de usar nuestro albedrío. Abran sus Biblias al libro de Segunda de Corintios, el capítulo 4. En Segunda de Corintios, capítulo 4 y versículo 2, el apóstol Pablo nos habla de una de las obras del diablo, el cual es cegar el entendimiento del ser humano. El versículo 2 nos dice: antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándolos a toda conciencia humana delante de Dios. Mas el versículo 4 del capítulo 4 nos dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás ciega el entendimiento de los incrédulos para que no vean la gloria de Cristo. Hay multitudes el día de hoy que no quieren mirar el rostro de Jesús para salvación. La mente del pecado es ciega y es ignorante. El libro a los Efesios capítulo 4 y versículo 18, Efesios capítulo 4 y versículo 18 nos dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. La mente de pecado es ciega y es ignorante. Pero el evangelio está disponible y es revelado a todos, excepto a aquellos que se niegan a creer en la grandeza de Jesucristo y su misericordia. Sabemos, por cierto, que Satanás es el Dios de este siglo, y su trabajo es engañar a aquellos que no creen el evangelio. Y estos que no creen serán enceguecidos por él. Vemos que en este mundo el atractivo del dinero, el atractivo del poder y el placer enceguecen a la gente. No los deja ver la luz del evangelio. Pero todos aquellos que rechazan a Cristo, prefiriendo una vida mundana, convierten a Satanás en su Dios. Cristo vino a dar luz a los ciegos. Juan capítulo 9, libro de Juan, capítulo 9, versículo 39, el apóstol Juan nos dice así: que dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Por cierto, el apóstol Juan habla mucho acerca de Jesús. Habla mucho acerca de que Jesús era la luz del mundo. Si regresamos al capítulo 8 aquí del mismo libro de Juan y vemos el versículo 12, nos dice que otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
Cristo, mis hermanos, afirmó ser Dios, porque Dios es luz. Aquí mismo, no, en la primera de Juan, capítulo 1, vamos a primera de Juan, capítulo 1 y versículo 1 de Juan capítulo 1 y versículo 5, donde nos dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si Jesucristo es la luz, Jesucristo es Dios, y no habrá tinieblas en aquel que lo sigue. Si regresamos al libro de Juan capítulo 9 y versículo 5, nos dice: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Cristo hablando nos dice que Él es la luz del mundo. Recordemos que Cristo nos dice: el que me sigue no andará en tinieblas. Las tinieblas hablan de muerte. Las tinieblas hablan de ignorancia y de pecado. Pero la luz habla de vida, conocimiento, santidad. Vemos que la luz reprende al pecado. El capítulo 3 de Juan, versículo 20, Jesús dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. El versículo 21 dice: mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El deseo de Cristo para todos sus seguidores es que anden en luz, que la luz reine en sus corazones y en sus cuerpos. Capítulo 12 de Juan, libro de Juan capítulo 12, versículo 35. Dice: entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andar entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Versículo 36 nos dice: entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Las últimas palabras del versículo 35 y 36 fueron una terrible advertencia en contra de dejar pasar la oportunidad para la salvación. Nótese cómo termina: estas cosas habló Jesús, dice, y se fue y se ocultó de ellos. Versículo 36 al final: estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. En los versículos que siguen después en este mismo capítulo, el apóstol Juan explica por qué Cristo se ocultó y por qué los judíos se condenaron por haber rechazado la evidencia. Versículo 37 nos dice: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. La luz había estado brillando, pero rehusaron creer y seguir la luz. Pero hay que notar los terribles resultados de rechazar continuamente la palabra de Cristo.
Sigamos leyendo hasta el versículo 41. Dice, para que se cumpliesen las palabras del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. La luz había brillado. Y a pesar de que veían la evidencia de su condición divina de hijo, no podían creer. Y no podían creer debido a que sus corazones se habían endurecido y sus ojos se habían cegado a la luz. Por tanto, Dios dijo que no creerían. Para que usted no ande en tinieblas, tendrá que creer en Cristo. El capítulo 12 de Juan, versículo 46, nos dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. La oportunidad está ahí. Pero el pecador rechaza a Cristo. Está perdido. Vive en tinieblas. Y pasará una eternidad en tinieblas si no cambia su actitud. El libro del Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25 y versículo 30 nos habla acerca de este destino. Y Cristo dice, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Si el pecador rechaza a Cristo, está perdido y vive en tinieblas. Pero el incrédulo está en oscuridad de tinieblas porque él así ha decidido. Los incrédulos permiten que Satanás ciegue su entendimiento. Satanás tiene muchos nombres. Se llama el príncipe de este mundo en el libro de Juan capítulo 12 versículo 31. Se llama el príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia en el libro a los Efesios capítulo 2 y versículo 2. Cuando el inconverso es desobediente a los mandamientos de Dios, que equivale a decir es incrédulo, el diablo se aprovecha de todo esto. Y por esa oportunidad que esta persona le da al diablo, el diablo aprovecha para cegarlo. Las escrituras nos advierten contra el engaño de Satanás. Efesios capítulo 5 y versículo 6. Efesios capítulo 5 y versículo 6 nos dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Jesús nos habla en el libro de Mateo, capítulo 7 y versículo 15, donde Jesús nos dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. No tenemos que ser engañados. Todo hombre puede salir de las tinieblas y del engaño. Libro de Juan capítulo 8 y versículo 12.
Juan capítulo 8 y versículo 12, nos dice que otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Todo hombre puede salir de las tinieblas al seguir a Jesús. En este sentido, el destino de todo hombre está en sus propias manos. Este es el libre albedrío del hombre. La decisión es nuestra. El judío buscaba su propia justicia. Vemos que en los tiempos de Jesús los judíos buscaban la justicia, pero buscaban su propia justicia. Libro de los Romanos capítulo 3, capítulo 10. Romanos capítulo 10 y versículo 3. Y decía: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Buscar la justicia de hombres. Solamente para aquellos incrédulos el evangelio está encubierto. Teniendo el entendimiento embotado, rehúsan creer y no permiten que la luz del evangelio ilumine sus mentes para su salvación. Juan capítulo 3 y versículo 19. Juan capítulo 3 versículo 19 nos dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hay quienes aman las tinieblas más que la luz. Y la razón es obvia: sus obras son malas. Pero rechazar a Cristo es rechazar a Dios, porque Cristo es la imagen de Dios. La fe en la deidad de Jesús de Nazaret es necesaria para nuestra salvación. Aquí mismo en el libro de Juan capítulo 8 y versículo 24, nos dice: para eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Cristo es la imagen de Dios. Libro a los Colosenses, capítulo 1. Colosenses capítulo 1 y versículo 15. Nos dice que Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Cristo es el primogénito de toda creación. Si regresamos al libro de Juan capítulo 1, nos daremos cuenta, Juan capítulo 1 y versículo 18, nos daremos cuenta quién es el unigénito Hijo de Dios. Y dice: a Dios nadie le vio jamás. Pero ¿qué nos dice? El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El capítulo 14 de este mismo libro de Juan, capítulo 14, versículo del 6 al 9, nos dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto.
Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Jesús afirmando que Él es Dios. Felipe quería conocer a Dios, pero Cristo le dice: yo soy Dios. El Evangelio está disponible y revelado a todos, excepto a aquellos que se niegan a creer. Satanás es el dios de este siglo, y su trabajo es enseñar y engañar a aquellos que no creen, y aquellos que no creen serán enceguecidos por él. Si el Evangelio está escondido, nunca debe ser culpa del predicador. La palabra puede traer el conocimiento de la salvación, mas nunca debemos torcer o corromper la palabra de Dios en un intento de lograr convertidos. Debemos usar la palabra con buena conciencia hacia los hombres y hacia Dios. El apóstol Pablo nos habla en 2 de Corintios capítulo 3 y versículo 13. 2 de Corintios capítulo 3, versículo del 13 al 15. Y dice: y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de aquellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Nos habla de que el Evangelio de Cristo, inclusive el día de hoy, está encubierto todavía para aquellos que se pierden, porque no quieren aceptar la salvación que Cristo ofrece a través de la predicación del Evangelio. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 14 nos dice: a lo cual os llamo mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Cristo llama a través del Evangelio y de esa manera poder alcanzar su gloria, ya que solo por creer y obedecer el Evangelio se consigue la salvación. Vemos versículos tan conocidos de Marcos capítulo 16, 15, 16, que nos dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero cuando el hombre es rebelde al llamado de Dios, es rebelde al Evangelio y muestra esta rebeldía constantemente, él es culpable de su perdición. Es culpable de su ceguera espiritual, pues permite al diablo que él lo enceguezca. Libro de los Hechos capítulo 28. El último libro de los Hechos capítulo 28, versículo 23 al 28. Dice: y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés
como por los profetas. Y algunos asentían a lo que decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo estas palabras. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: Ve a este pueblo y diles: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Siempre habrá hombres con rebeldía que no quieren escuchar el evangelio. Mas en esta instancia el apóstol Pablo dice que los gentiles sí oirán. Los judíos fueron culpables de su ceguera espiritual, porque tenían su corazón endurecido y su entendimiento. Cuando usted se convierta al Señor, cuando usted acepte el evangelio, según el apóstol Pablo, Jesús podrá quitarle la ceguera espiritual que tiene usted. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 15 al 17. Como leímos, que aún el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero el versículo 16 dice que cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Porque el Señor nos da esa libertad. Y aunque Cristo quitó el velo y el oscurecimiento e hizo todo claro para todos, ¿cómo lo hizo? Sabemos que Cristo es la verdad respecto al propósito de la ley de Moisés. El judío rebelde en ese tiempo, al oír que le es leído la ley de Moisés, mantiene un velo sobre el corazón para no ver que Moisés hablaba acerca de Jesús, acerca de Cristo. Ellos querían mantener este velo de su entendimiento porque querían más bien seguir sus tradiciones más que los mandamientos de Dios. Pero estaban sin excusa, porque aquí el versículo 16 de 2 Corintios capítulo 3 nos dice que cuando se conviertan al Señor, el velo les será quitado. El judío que se convierte a Cristo ya no tiene dicho velo, pues el velo ha sido removido por Jesucristo. Y puede comprender claramente que Cristo es el fin de la ley de Moisés. Libro de los Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10 y versículo 4. Nos dice: porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El hombre sincero puede hacer una investigación honesta de las reclamaciones del evangelio predicado. Y puede tener la realidad de que ahora le es bien claro que Dios ha mandado a Jesucristo para nuestro beneficio.
y que en estos postreros días Él nos habla a través de su Hijo. Libro a los Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Nos dice: si habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cristo Jesús es quien puede quitar ese velo de oscurecimiento y hacer claro el verdadero propósito de la ley de Moisés. Pues Él cumplió lo que la ley tenía por propósito. Sabemos que la ley era buena, porque Romanos capítulo 7 y versículo 12 nos dice: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley era buena, pero fue dada al judío para decirle qué hacer y cómo vivir para ser justo delante de Dios. Pero la justicia de la ley consistió en hacer las cosas de la ley. Aquí mismo en Romanos capítulo 10 y versículo 5 nos dice: porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero el judío al pecar ya no podía conseguir la justicia bajo la ley de Moisés. Pero esa justicia que tenía la ley por meta es alcanzada por Cristo Jesús. Aquí mismo en el capítulo 10 de Romanos versículo 4 nos dice: porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Entonces Cristo es quien puede quitar el velo para el judío incrédulo, para todo aquel que no cree. Pues Moisés predicó a Cristo. ¿Y cómo sabemos que Moisés predicó a Cristo? Si vamos al libro de Juan capítulo 5, Juan capítulo 5, versículo del 45 al 47, y el mismo Jesús hablando nos dice: no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escrituras, ¿cómo creeréis en mis palabras? ¿Cuántos deseamos ser iluminados por Cristo? ¿O cuántos daremos lugar al diablo para que oscurezca nuestro entendimiento? La decisión es suya. Si usted no se ha convertido a Cristo, hágalo el día de hoy para que el velo que tiene le sea quitado. Les tendemos una invitación. Las aguas del bautismo están listas. Y el único que lo detiene es usted mismo. Sabemos que ser miembro de la Iglesia de Cristo es una bendición que viene como consecuencia de obedecer el Evangelio. Tanto el salvarle como el ser miembro de la Iglesia es algo que Dios hace cuando usted oye el Evangelio, cuando usted cree en su mensaje y se arrepiente de sus pecados y confiesa su fe en Jesucristo, bautizándose para el perdón de sus pecados, obedeciendo así los mandamientos del Señor. Estos son los pasos a seguir. Estas son las instrucciones del Señor de acuerdo a su palabra. Si tiene usted preguntas sobre este tema bíblico o quiere usted estudiar más de la Biblia para poder conocer la verdad escrita,
Tenemos estudio de la Biblia los jueves a las 7 de la noche. O quizás usted está interesado en un curso por correspondencia. En ese caso, comuníquese con nosotros al teléfono área 219, teléfono 228-1923 y solicite el curso. O visítenos en nuestro local de reunión, aquí en la Iglesia de Cristo, en el 2133 de la calle 169 en Hammond, Indiana. Tenemos servicio de adoración a Dios el domingo a las 3 de la tarde y tenemos estudio bíblico los jueves a las 7 de la noche. Todos son bienvenidos a estudiar la palabra de Dios. Esperamos oír de usted pronto. Que el Señor los bendiga.